Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias y en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Hoy invité a la ministra de Educación y a personal del Ministerio de Educación Pública a hablar sobre lo que está pasando en el país y sobre la situación, por supuesto, del ministerio, que siempre es importante establecer, no por nada es una de las instituciones más importantes del país. Yo les quiero recordar todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde ya iniciamos la transmisión hace un instante. Ya hay vamos a ver, ya hay 150 personas con nosotros y a 30 segundos prácticamente de haber arrancado el programa. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a las 7:30 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica, recordándoles todas las plataformas además disponibles para descargas. Estamos en todos los podcasts, en Spotify, estamos también a través de iTunes y en Google Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Doña Giselle Cruz, ministra de Educación, ¿cómo le va, doña Giselle? Muy bien, Randall, usted, muy buenas tardes a usted y a todas las que nos escuchen. Muchas gracias por venir. Había venido como viceministra. Sí, señor, a explicar las pruebas FARO. Gracias por estar aquí, doña Lilian Mora también, que es la subdirectora de Gestión y Evaluación de Calidad. Doña Lilian, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí ambas. Gracias. Empecemos por la noticia, ¿les parece? Muy bien. Hace unos instantes, y lo traía listo en la entrevista, le iba a preguntar, ministra, ¿van a demandar a estudiantes? Y resulta que ya son hechos, ya los denunciaron. Sí, en realidad, Randall, venimos con algunos centros educativos, ¿verdad?, que han tenido un comportamiento muy parecido, que es que se mantienen en cierre. Durante toda la semana pasada se mantuvieron en cierre, por lo tanto, estos centros educativos decidimos que donde hay menores de edad y adultos involucrados, y así lo ha podido constatar el señor director del centro educativo, pues debe apersonarse con la fiscalía para hacer la denuncia penal correspondiente por el cierre del centro educativo y por lo tanto por la interrupción del derecho a la educación del resto de los estudiantes. Yo sé que usted escuchó la entrevista la semana pasada. Sí, señor. A mí me quedaron, no, iba a decir me quedó muy claro, pero realmente no. Me quedó poco claro dos cosas. Una es el tema de los cierres. Los dos representantes que estaban aquí decían, no, nosotros no hemos llamado, es una intención genuina y que surge de manera espontánea los cierres de los colegios, y me parece, por la experiencia de lo que he escuchado esta semana y lo que he leído, que no es así. Pues en realidad se han mantenido los cierres. Empezamos la semana pasada con 42 centros educativos, al día de hoy tenemos 22, Randall. Y en realidad son estudiantes o adultos también, que ponen alguna especie de candado o alguna forma que interrumpen el proceso de ingreso de los estudiantes y los profesores. Cuando hablamos con el grupo MEDSE, ellos se habían comprometido a no intervenir en cierres, en los cierres de los centros educativos. Bueno, usted, como bien sabe, toda la población, la ciudadanía, pues ellos no cumplieron con ese acuerdo, y nosotros empezamos a hacer un proceso de diálogo con la intervención, siempre en una estrecha coordinación, y quien aprovecho este programa para dar las gracias, en coordinación con la Fuerza Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, dado que hay menores de edad involucrados en este proceso.
Ese proceso de diálogo ha sido fructífero porque le dije, cuando nosotros terminamos el 28 de junio, antes de salir a vacaciones, teníamos un promedio de 232 centros educativos cerrados. Empezamos la semana pasada, como le digo, con un promedio más o menos, el comportamiento ha sido 40, un comportamiento más o menos de 40, hoy estamos en 22, eso significa que ese proceso de intervención, de diálogo y de coordinación con la fuerza pública, a quien le agradezco todo ese acompañamiento con el PANI y con el Ministerio de Educación Pública, ha dado resultados. Sin embargo, al tener todavía cierres educativos hoy cerrados del todo, entonces hicimos el proceso con la Fiscalía. Ministra, pero explíqueme la dinámica, porque tal vez es donde donde me suena muy raro, digamos, el cierre recurrente de los colegios. Sí, como el de Pital. Ajá, Llegan, está cerrado con candado y cadenas. Viene el director, la fuerza pública, el PANI, rompen los candados y las cadenas. Ok, listo, quedan inservibles, por lo que tengo experiencia, nunca rompí un candado, pero sé que queda, sí, nunca he roto un candado, pero sé que quedan inservibles. Es decir, ustedes huyen el candado. ¿Cómo hacen para que al día siguiente vuelva a amanecer cerrado? Pues, Randa, llevan otro candado, llevan otras cadenas. ¿A qué hora lo llevan? Muchos hemos encontrado ya cerrados en la madrugada, en la mañana, ¿verdad? A las 5 o 6 de la mañana, que llegan los directores de los centros educativos, ya los hemos encontrado cerrados. Entonces, hay un colegio que inclusive los estudiantes se quedaron ahí durante la noche. Ajá. Entonces, en ese sentido, por eso es importante la intervención siempre del director del centro educativo, en su caso del supervisor, y hay que estar en esa constante. La dinámica es muy interesante, cosa que nunca haya sucedido en el Ministerio de Educación Pública, es que muchas veces se abre el centro educativo, dura 2, 3, 4 horas abierto y en un momento vuelven a cerrar el centro educativo por alguna razón, otra vez vuelven a buscar unas cadenas. Tendríamos que tener un policía permanentemente ahí en el centro educativo, que inclusive por ser menores de edad usted sabe que no pueden interrumpir de pronto ellos, pero sí ha sido una dinámica interesante. Yo cuando estaba en el cole con Coso me alcanzaba para ir a la soda. ¿De dónde salen los candados y las cadenas? Pues, Randall, por eso hemos decidido que cuando ya hemos identificado la intervención de personas mayores de edad, por eso hemos actuado con la Fiscalía, tanto la Fiscalía Penal como la Penal Juvenil, para poder atender estas situaciones, porque entonces ya nos estamos dando cuenta que no hay solo menores de edad, sino también hay adultos que intervienen. Por supuesto que esos candados y esas cadenas son suministradas por alguna persona. De estas denuncias, han presentado 10 denuncias. Bueno, una denuncia contra 10 personas. Perdón. La denuncia que se presentó es contra 10 personas. Contra las personas que, exactamente, con adultos y menores de edad que intervienen en el proceso. El caso de hoy es el de Pital de San Carlos, que ha sido recurrente, que ustedes vieron al director abriendo el centro educativo con intervención de la fuerza pública y del PANI, y al ser esta recurrencia, igual vamos a actuar con otros centros educativos que tienen este proceso recurrente de cierre del centro educativo. Doña Lilian, ¿qué pasa con el tema de las ausencias? Que había sido tema la semana pasada. MEDSE circuló a través de WhatsApp un mensaje donde decía: no se preocupen, tienen derecho a ir a manifestarse, las ausencias no valen. ¿Qué pasa con esas ausencias? Bueno, en las visitas que hemos estado realizando a las diferentes regiones ha sido un tema recurrente de los muchachos, y igual que lo dice la señora ministra, creemos que los muchachos tienen que entender que igual que la labor nuestra es una labor X en cada uno de nuestros servicios que realizamos con funcionarios, la labor de ellos es ser estudiantes. Como estudiantes ellos deben de cumplir, entre otros, con todos los reglamentos, y entre otros uno es el estar dentro del aula. Ellos están para estar dentro del aula, y ahí es donde se les ha estado diciendo las ausencias van a correr. Están corriendo. Sí, claro que sí. Sí. En el caso de Pital, ministra, y de estos colegios, ¿es cierto o no es cierto que es la mayoría? Para mí esto es muy importante simbólicamente. ¿Es la mayoría de los que no quieren recibir lecciones y cierran el colegio, o es una minoría que afecta a una mayoría que sí quiere? En todos los casos, Randall, es una minoría de estudiantes. El problema es que al ser menores de edad, y algunos han optado por hacer lo que llaman cadenas humanas, ¿verdad? Entonces ahí no dejan el ingreso al centro educativo, pero son minorías de estudiantes. Por eso, y agradecemos de una vez toda la intervención y el trabajo que ha hecho minucioso, riguroso y dedicado de los directores regionales de educación, así como muchos padres de familia también han hecho esa intervención de llegar a abrir los centros educativos y en primera instancia negociar con los estudiantes, hablar con ellos, pero si no se logra con los procesos que ya le hemos explicado.
con 12. A nuestra audiencia hoy en redes sociales les quiero decir una cosa. Yo nunca he bloqueado a nadie porque haga un comentario en contra de mi posición o porque me critique con argumentos o sin argumentos. No tengo ningún problema, igual si lo hacen con mis invitados. Pero las personas que están usando malas palabras para referirse a otras personas que están en el chat, y lo estoy manejando yo aquí en este instante, los voy a bloquear ya de una vez porque ni yo, ni mis invitadas, ni tampoco las personas que están comentando con argumentos tienen por qué aguantarse las malacrianzas de ustedes. Así es que, por ejemplo, Cristian Herrera, en este momento vas bloqueado. Todos los que usen malas palabras van a estar bloqueados para que sepan, porque este es un programa en el que cualquiera de ustedes puede criticarme lo que guste. Yo no los voy a bloquear por eso, soy libertad de expresión, pero si le faltan el respeto a otras personas a través de las redes de Monumental, sí lo haré. 2:13 minutos de la tarde. ¿Se ha detectado, ministra, si estos grupos, o este grupo en particular, ha sido asusado o no por fuerzas que son ajenas al MED? Gracias. ¿Tiene usted una sospecha? Bueno, sospechas como ciudadanos podemos tenerlas porque son menores de edad, pero nosotros no hemos podido corroborar todavía. Por eso, insisto, cuando se detectan personas adultas en el proceso de no ingreso a los centros educativos, en los cierres, se interviene con la Fiscalía. Ese es el procedimiento que establece un país de derecho como el nuestro. Ok. Ministra, yo esta semana, la semana anterior más bien, cuando conversé con los estudiantes, Chirita, muchas gracias. Yo siempre hago la pausa para que Chirita sirva el café en paz. Yo aquí la espero, Chirita, que usted es todo un personaje en Matices. Muy bien recibida, entonces. Sí, yo. No, y además Chelita es el mejor café. Sí, la original de las de Pelando el Ojo. Chilita, muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias, Chilita. Gracias. Ministra, yo la semana pasada cuando hablé con Metze y sacamos el editorial al día siguiente, yo decía que uno de los errores fundamentales de esta administración era haber legitimado a Metze. Y se le digo hoy de frente, sentada aquí, ministra, para mí uno de los errores fundamentales a su arranque fue reunirse con Metze. ¿Por qué se reunió con Metze si no representa a nadie? Vamos a ver, Randall, yo creo que aquí, y respeto totalmente su opinión, pero en realidad desde el primer día que yo ejercí como ministra, hablamos del diálogo con todos los actores, y Metze, los 4 muchachos que yo recibí en mi despacho, los 4 tienen alguna posición en el gobierno estudiantil, y los gobiernos estudiantiles de nosotros son oficialmente los representantes de los centros educativos, ¿verdad? También ellos tienen el proceso de que puedan perder sus credenciales, pero ellos llegaron al despacho como representantes de los gobiernos estudiantiles, y por eso una vez que yo los escuché en un diálogo de respeto y cordialidad, porque así fue interesante conversar con ellos y ver sus inquietudes y sobre todo la agenda educativa, sus preocupaciones. Nos dimos a la tarea de volcar todo el proceso de lo que es la atención a los gobiernos estudiantiles y a los jóvenes, la agenda de los jóvenes, en inquietudes que tenían y externaban diferentes grupos. Y por eso hablamos entonces de atender otros grupos que tenían la representación siempre del gobierno estudiantil. Usted sabe que ellos, de los 4, como le digo y repito, ellos son representantes y esos están legitimados como parte de un gobierno estudiantil que el ministerio oficialice, que el ministerio tiene, si hay algo que ha fortalecido el ministerio desde hace muchos años a través de la creación, inclusive de la Dirección de Vida Estudiantil, es el tema de la selección de todo el proceso que se hace de gobiernos estudiantiles como la representación de los colegios. Yo creo que eso es importante aclararlo. Una vez que llegamos a los acuerdos con Metze y ellos se rompieron con el 6º acuerdo, que era no cerrar los centros educativos, ya no hablamos más con Metze y empezamos con las jornadas de diálogo en todas las regiones educativas, que ya hemos más o menos atendido 57 colegios, y por eso reitero el agradecimiento a los directores regionales a quien llamamos en vacaciones, y ellos se apersonaron y organizamos las jornadas de diálogo con los estudiantes. Ya hemos atendido más de 2.500 estudiantes con personeros de oficinas centrales y de las direcciones regionales. Estamos sistematizando esas inquietudes de los estudiantes porque tal vez ahí tuvimos un descuido. La agenda que estábamos discutiendo con los estudiantes parecía que no era la agenda de ellos, era la nuestra como adultos. Claro. Y entonces ahí empezamos a discutir qué significaba el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, cuál era la educación dual del Ministerio de Educación
educación pública qué es lo que hacemos, qué son las pruebas FARO, y hay audios interesantes de los muchachos donde dice que gracias a estos diálogos se les han aclarado las dudas, porque si eso yo detecté desde el principio, Randall, y es la falta de información o la falta de información veraz, y acentúa doña Lilian ha estado por varias regiones del país, ella en calidad de subdirectora de la Dirección de Gestión, porque lo hemos tomado muy en serio, Randall, todas estas inquietudes de los muchachos. Doña Lilian ha ido a Turrialba, fue a Guásimo, creo que atendió un grupo de Punta Arenas también, y en realidad los muchachos en ese sentido, muchos con la mayor cordialidad, otros no con tanta cordialidad, pero sí lo que hemos detectado es una falta de información, porque no la han divulgado, porque no la han encontrado o no la han buscado en las redes de nosotros. Pareciera que no son atractivos ni el Facebook ni la web del MEP, ¿verdad?, que son los oficiales, y tampoco en ese sentido, tampoco los profesores en algunos casos les han dado la información. Entonces, por eso me parece muy válido todos los diálogos que hemos establecido en este tiempo que van a terminan el 31 de julio. Bueno, yo fui estudiante, todos lo fuimos, y lo primero que dije yo con este movimiento es que había que respetar genuinamente las preocupaciones de los estudiantes. Lo que es difícil o lo que es diferente a validar cosas que surgen de la desinformación o de la manipulación. Y créame, más allá de lo que pasó con Kenneth posteriormente, doña Lilian, mi intención del lunes anterior en la entrevista era saber si estaban enterados de lo que se estaba manifestando, y creo que le quedó claro al país completo que existía una desinformación absoluta. Cuénteme un poco esa experiencia de recorrer algunas zonas y darse cuenta que la mayoría de protestas surgen justamente de la desinformación. Bueno, el mismo día que doña Gisela estuvo con los muchachos aquí en el ministerio, estuvimos nosotros también en Pérez Celedón con un grupo de estudiantes, y yo creo que esa ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que hemos tenido, y sobre todo escuchar la observación de ellos al final, cuando nosotros terminamos, es qué dicha que nos están explicando en los términos que nos están explicando, estamos entendiendo. Yo creo que el tema para ellos ha sido muy importante, que haya alguien explicándole en palabras, no en un video ni en un texto en Facebook o en la página del MEP, porque ellos, yo lo que creo es que muchos no han leído nada. Sí. O sea, cuando digo nada, creo que no lo han leído, porque los gestos de ellos justamente son, y su discurso es justamente es en relación con cosas que no tienen nada que ver con lo que está en el texto como tal. Entonces, cuando ya les explicamos, miren, las pruebas FARO es esto es lo que tienen ustedes que hacer, van a hacer esto en lengua extranjera, se les explica los proyectos de educación dual en relación con la Asamblea Legislativa, lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. Los muchachos quedan tan satisfechos, y no le voy a decir que no hemos tenido casos excepcionales de jóvenes que obviamente como jóvenes pues tienen un comportamiento un poco más agresivo. Yo también no estoy justificándolo, pero creo que también es una cuestión de la juventud, ser un poco más agresivo. Claro, yo creo que sí. Y entonces cuando usted hace el proceso de diálogo con ellos, yo creo que es donde uno, y entienden que le estamos hablando de tú a tú. En el caso mío, yo he tratado de hablarles con un vocabulario muy cercano a ellos, entiendan qué es esto y esto, y los compañeros que hemos ido de diferentes oficinas del MEP ha sido exactamente lo mismo. Pérez Celedón, magnífico, igual que San José, aquí con muchachos de Punta Arenas que nos reunimos. La semana pasada estuvimos en Guapiles también, todo un proceso de diálogo que tuvimos con los jóvenes. Viéndolo en términos macro, ministra, con todo el respeto debido, realmente la comunicación del MEP ha sido desastrosa con los estudiantes. Bueno, yo no calificaría desastrosa, Randall. Después de ver esto, ¿no le parece desastroso, ministra? Bueno, en realidad yo creo que donde nosotros tenemos que hacer la reflexión es en esa agenda. Nosotros tenemos una dirección de vida estudiantil donde hace encuentros, también la dirección de educación técnica hace encuentro con líderes. Pareciera que esto no ha sido suficiente, pero como le digo, los temas de agenda pareciera que no son los temas que estaban en este momento inquietando a los muchachos. Se equivocaron de arranque, a eso me refiero. Sí, claro. Cuando usted se equivoca de arranque en el mensaje que tiene que comunicar, a eso me refiero con desastroso. Es que simplemente, yo sé que el MEP hace esfuerzos, yo tengo hijos estudiantes, yo entiendo que el Ministerio de Educación Pública hace esfuerzos por comunicarles, pero está muy lejos de ser lo que les preocupa.
a eso es lo que me refiero desastroso, es decir, fallaron en la estrategia. Y tras eso, en la crisis, ministro, usted la semana pasada dijo, bueno, pueden venir a la web del MEP y averiguar. Ministro, nadie se va a meter a la web del MEP. Y no es que sea fea o bonita, es que usted cuando está en el colegio no se mete a la web del MEP. Eso estamos totalmente de acuerdo. Las redes sociales de nosotros no son las redes que tienen los muchachos, eso estamos totalmente claros, pero son las redes oficiales. Yo creo que ahí también pueden ayudarnos los adultos y los docentes en esa labor que tienen ellos de educar. Si los estudiantes tienen esas inquietudes con respecto a los diferentes temas que hemos tratado hoy y otros que ellos les inquietan, pues ahí están los documentos oficiales. Se han hecho los esfuerzos también en el Facebook, pero como se lo dice Randall, ese no es la forma en que ellos se interactúan con sus pares, ¿verdad? Generalmente. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo también para llegar con la comunicación a los jóvenes. Claro, porque vea, ahora que doña Lilian nos conversaba de sus giras, que usted nos decía, es que necesitaban que alguien les hablara cara a cara. Bueno, pareciera que eso podría ser la estrategia. Esa puede ser una. Porque justamente el ser humano se basa en confianzas. Cuando usted tiene confianza en alguien, esa persona le dice algo y usted lo da por cierto. Claro. ¿Verdad? Y entonces, ¿en quién más confía uno en el colegio que sus compañeros? Por eso, Randa, nos parece muy importante concluir con las jornadas de diálogo que han sido muy exitosas. Ahí llegan los estudiantes, conversan con sus asesores o profesores que están interactuando ahí con ellos, y con ellos lo que han resaltado en los videos que he visto y en las comunicaciones que han llegado, ellos lo que resaltan es que tienen información de primera mano. Sí. Y eso lo han valorado mucho. Hay una preocupación que yo sí comparto muchísimo con los estudiantes, y es la infraestructura. Claro. Me parece que un momento en el que tenemos más de 600 órdenes sanitarias, centros del MEP, ahí es donde yo digo, bueno, en el tema de la infraestructura tienen toda la razón. Es desastrosa, ministra. Bien, Randall, mire, con el tema de la infraestructura yo estoy promoviendo en la agenda, que es una agenda que es parte del Plan Nacional de Desarrollo, 3 temas: el tema de desarrollo profesional docente, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la labor docente, que no es menor, también es un tema a atender. El otro tema de digitalización, es necesarísimo ahora atender todos esos procesos, desde el tema de matrícula hasta todo el expediente único del estudiante, y en fin, todos esos elementos, el internet, la internet yo creo que es uno de los temas también claves para poder avanzar en una calidad de la educación. Y también el tema de infraestructura, no es un tema menor, usted lleva razón, y la ciudadanía en general. Nosotros hemos tenido rezagos, ¿verdad?, durante muchos años del tema de infraestructura. Ya desde la administración de don Leonardo Garnier se hicieron esfuerzos muy importantes en fortalecer la dirección de infraestructura con profesionales del área. Luego empezamos con todo el proceso de fideicomiso. Lo que pasa es que en el país estos avances son lentos. Yo recuerdo una expresión de un exministro, yo estuve en el proceso de la creación del fideicomiso al inicio de la administración de don Leonardo Garnier en Asamblea Legislativa, acompañando ahí como asesora, y luego me toca ver el primer centro educativo construido y entregado con el fideicomiso. Pasaron casi 8 años, Randall, entre la ley, todo el proceso de gestión, más ya la construcción del centro educativo, ahora casi 8 años en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido avanzando? Pues en realidad hemos hecho esfuerzos importantes desde que asumió la administración con temas de infraestructura, y uno de los temas es la revisión de los famosos cuellos de botella. Hay varios cuellos de botella que nosotros hemos detectado. Le menciono uno. Para dar una orden de inicio a las juntas de educación que ya tenían sus fondos depositados en sus cuentas. Esa orden de inicio es diferente a lo que tiene el proceso de contratación administrativa, pero era un proceso de una orden, una indicación que estaba dentro de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo nuestro. Con solo liberar ese requisito, por llamarlo de alguna forma, y darle la potestad a las juntas de educación de manera general, que para una obra menor donde no se requiere un profesional, llámese ingeniero o arquitecto, ellas pueden y tienen los fondos depositados en la caja única, inmediatamente pueden empezar. Esos son parte de los cuellos de botella que hemos encontrado. Estamos con un proceso también, y a partir de ese momento darle la orden de inicio para que todas esas obras menores empiecen ya. Eso también pasa por 62
proyectos que la semana pasada ya dimos orden de inicio para que empiecen a desarrollarse, y otro tema ya además de fondo, que es toda la reorganización de la Dirección de Infraestructura a lo interno. Pareciera que la forma en que están conformados los departamentos y la gestión que se lleva adentro no es la óptima ni la requerida hoy día. Nosotros estaremos presentando un plan de la organización interna de la Dirección de Infraestructura para finales de noviembre al Ministerio de Planificación Institucional. Si nos metemos en el tema de la calidad de los profesores, doña Lilian, que es uno de los puntos fundamentales de los que acaba de hablar la ministra, ¿qué hacemos? Porque cada año gastamos más plata en educación. Bueno, voy a corregir, cada año invertimos más plata en educación. Pero realmente, y excepto los profesores son los únicos que no se dan cuenta, hay un problema real respecto a los profesores y maestros en el Ministerio de Educación Pública en temas de calidad. Sí, yo creo que igual que hablaba doña Giselle sobre el rezago de infraestructura, hemos tenido muchísimos años justamente en el tema de calidad justamente de la preparación de este personal, que yo creo que es indispensable, ¿verdad? Que es el docente en el aula. ¿Qué está haciendo el docente en el aula? Yo creo que hemos venido haciendo trabajos que probablemente no se ven, que no estén en un informe o que no estén en grandes informes, pero trabajos que son muy, muy importantes a nivel del Instituto de Desarrollo Profesional, que es el responsable. Como le voy a dar ejemplos muy concretos, como por ejemplo trabajos que vinimos haciendo con los docentes de inglés. Con docentes de inglés se hizo un trabajo enorme, un trabajo que culminó en frutos muy, muy importantes, donde lo vimos en el año 2016 con un levantamiento en las notas de las pruebas de bachillerato que fue un logro. Hemos estado haciendo mucho trabajo con los docentes del área de educación cívica, con el área de matemáticas. Ha sido un trabajo que ha sido regional también. Entonces yo creo que sí se ha venido haciendo, y a nivel regional los directores regionales, en compañía de los asesores regionales de educación, a nivel uno que está ahí en otra área lo ve, qué es lo que está sucediendo con esos asesores en las aulas, con los asesores. Yo recuerdo haber visitado también Pérez Celedón hace unos 2 o 3 años, junto con el asesor regional de Pérez Celedón y todos los directores de esa región, donde él estaba haciendo ya las estrategias claras de capacitación con esos profesores. Un año antes de dándonos malos resultados ya estábamos trabajando. Entonces yo creo que son trabajos pequeñitos, pero que sí se vienen haciendo. Randall, yo en calidad de viceministra y ahora como ministra, el viernes pasado veníamos haciendo un acompañamiento en las direcciones regionales. Yo había visitado ya 13 direcciones regionales de las 27, el viernes cumplí con la 14, que era en Liberia, trabajando directamente con los docentes, con los directores, en un acompañamiento de la labor docente. ¿Qué significa esto? Darle las herramientas a los docentes que requieren para mejorar su práctica en el aula. Herramientas que le permiten a ellos no solo desde planear la lección, sino todo el tema de evaluación, porque recordemos, y creo que lo hablamos cuando usted me entrevistó con Faro, que el Ministerio de Educación Pública viene haciendo un esfuerzo cambiando programas de estudio, que son programas de estudio con enfoque por habilidades, y por eso la prueba Faro responde a ese enfoque por habilidades, pues también dándoles herramientas a los docentes para que puedan trabajar en el aula por habilidades, y eso tiene una relación directa cuando nosotros formulamos los procesos de capacitación, tienen que estar centrados en la mejora de la labor del docente. Eso es lo que yo le llamo fortalecimiento y acompañamiento a la labor docente. Realmente ver qué necesidades tienen para poderlas suplir. ¿Qué es lo que estamos entregando ahora? Una caja de herramientas que tiene todos los recursos necesarios para que un docente pueda hacer su planeamiento didáctico en menor tiempo, mucho más eficaz, mucho más pertinente, y que le permita realmente concentrarse en para lo que él fue contratado por el Estado costarricense, que es mediar en el aula, desarrollar su práctica pedagógica, atender sus estudiantes y ser exitosos al final del curso lectivo, ¿verdad? Con todo el tema de la promoción, menos exclusión, pero para que el docente pueda concentrarse realmente en lo que es lo sustantivo, hay que darle las herramientas de
de la mejora de su práctica pedagógica, y eso tiene que ver con todos los elementos. Y estamos entregando esa caja de herramientas, las maestras están los directores en general, muy satisfechos con ese trabajo, y están yendo los asesores nacionales de nosotros, de oficinas centrales, acompañando todo este trabajo en las regiones. Eso le puede molestar a los profesores, porque ciertamente, evidentemente tengo conocidos profesores, tengo amigos profesores, tengo información de los grupos en huelga, hay muchos molestísimos por lo que resultó el año pasado de la huelga. Sé y me consta que hay profesores que asusan este movimiento huelga como una venganza o una reacción, doña Gisela, que se metan con ellos. Bueno, ¿Usted nota esa resistencia a lo interno del MEP? Bueno, yo en las visitas que he hecho, ya le digo, cada encuentro con más o menos se atienden 600 personas, no es menor la cantidad de personas que hemos venido atendiendo en las regiones educativas. Cuando usted llega realmente con herramientas pertinentes, adecuadas, ágiles, para lo que él necesita, ellos lo celebran, y así lo hemos visto en las diferentes regiones educativas. No dudo que habrán algunos docentes que estén insatisfechos, pero nuestra labor como autoridades del Ministerio de Educación Pública es poder acompañarlos a ellos en lo sustantivo que es el proceso de aula. Ahora, habrá profesores que puedan atender o no puedan no atender estos procesos, pero yo creo que son la minoría. Yo tengo ¿Usted no una gran confianza. En general expuesta, digamos, no la he visto así, de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Randall? Es un engranaje, o sea, realmente es la atención que da la dirección regional, el acompañamiento tiene que ser el mismo acompañamiento que da las oficinas centrales. O sea, muchas veces los docentes se han sentido solos. Por ejemplo, con este caso que le hablaba en particular, ¿cómo darle herramientas que sean necesarias pero que sean pertinentes para su labor de aula? Eso les alivia un montón. ¿Cómo ayudarles a que realmente poder hacer una prueba por habilidades? Todos estos elementos van a incidir en su práctica en el aula. Yo creo que, y confío totalmente en nuestros docentes, hay docentes muy comprometidos. Durante toda la vida de este país hemos sabido que los docentes, y perdón que se lo diga así, pero que los docentes hemos hecho un gran esfuerzo para sacar adelante el país, hemos hecho un gran esfuerzo para atender la población estudiantil. Es una educación, el Ministerio de Educación Pública atiende la educación pública, como así lo dice su nombre, y que es la mayoría. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa hoy somos producto de la educación pública, y por eso agradecer y retribuir. Entonces, en ese sentido, el docente hace la diferencia, y la mayoría de nuestros docentes están comprometidos con esa labor, pero yo también estoy totalmente clara que hay que acompañarlos, que hay que darles las herramientas necesarias para que esa labor que ellos hacen en el aula sea mucho más sustantiva, ¿verdad? Y tengan éxito al final del curso lectivo con sus estudiantes. Si usted hace un recuento, realmente el docente comprometido está en el aula, está participando en el FEA, está participando en los juegos estudiantiles. Usted lo ve reflejado en cada una de las acciones que acompañan a los muchachos, a los jóvenes, a los niños y a las niñas en este país. Si dan más de lo que realmente tienen que dar, eso es totalmente clara. Tal vez en ese sentido, pues vamos a irlos acompañando, tomando medidas, resolviendo el asunto de temas de gestión, de temas de salario, de deudas que hemos tenido tal vez en algún momento, digamos, de diferencias salariales. Todo eso estamos con la mayor disposición y acción, que es lo importante, de poder ir resolviendo también esos requerimientos, porque ellos, así como trabajan, entonces así tiene que ser su remuneración. Hay una idea que ha estado rondando, alguna gente la hace pública, y es que a don Edgar lo quitan los sindicatos, o presionan quitar a los sindicatos porque puso a trabajar a los profesores. ¿A usted qué le parece eso? Bueno, yo creo que no es cierto, en el sentido de que todos estamos haciendo un gran esfuerzo de todos los niveles para que la educación de este país mejore día con día. Yo esto no lo dudo, pero en realidad la salida de don Edgar es un asunto personal que él meditó, y se dieron las circunstancias que se dieron, Randa, pero yo a eso sí no quisiera referirme. Realmente yo lo que sí considero es que don Edgar, a quien le debo un gran respeto y le tengo un gran cariño y una gran admiración, es una persona muy capaz, con muy buenas ideas. Él hizo su mayor esfuerzo para también en el ministerio caminara, y también nosotros desde la administración estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que día con día esta educación costarricense pública mejore. ¿Pero no es cierto que los sindicatos brincan cuando los ponen a trabajar a los profesores? Pues no, pues en realidad ellos hacen sus demandas. El tema es, para eso hay una mesa de negociación, hay una mesa de diálogo. Está la Junta Paritaria, donde hay una agenda robusta, donde se negocian los temas, y realmente ahí
ahí es donde se avanza. Por eso es importante el diálogo, Randall, y mantener estas juntas, la junta paritaria o estos espacios de diálogo para poder conversar y ver cómo vamos mejorando día con día, llegar a algunos momentos llegar a acuerdos, a consensos, en otros no, pero seguir avanzando en ese sentido. Ahora bien, doña Lilian, hablemos de los temas álgidos, más que estos, si me lo permite. Pero, por ejemplo, en esta gira que ha realizado en los temas de educación dual, de los cuestionamientos que se hacen, que surgen de la desinformación, debe haber algún cuestionamiento que sí sea, digamos, que sí venga de una manera informada y que uno diga, mira, en esto, digamos, esta reserva sobre ese tema podrían tener razón. ¿Cuál de los argumentos usted dice, bueno, esto podría revisarse porque es una preocupación válida? Bueno, nosotros hemos sido claros en el tema de educación dual y lo que sí nos ha llamado la atención es que ellos lo han leído, por lo menos han leído el proyecto de ley. Hemos sido claros diciéndoles, muchachos, estamos hablando de dos temas. Un tema es la dualización que se lleva a cabo en el Ministerio de Educación y que se ha llevado a cabo por muchísimos años, ya 40 años hemos trabajado desde que el muchacho hace su práctica educativa de 320 horas, ya está haciendo educación dual. Y otra cosa muy diferente es el tema de el proyecto de ley. En el proyecto de ley nosotros hemos sido claros en las diferentes visitas en que no es un tema nuestro, en que muchas veces, como les decía el compañero de especialidad técnica la semana pasada, todos los días va a haber un cambio diferente, como es normal en cualquier proyecto de ley. Entonces, ustedes tienen que informarse, porque incluso ellos tenían una información de un proyecto de ley que estaba de hace un mes, por ejemplo, y había una información que ya no tenía nada que ver. Entonces, él decía, tienen que informarse bien, porque sí es importante que conozcan el proyecto. O sea, no es que les estamos diciendo no lo conozcan, los estamos menospreciando, pero por favor, infórmense con la renovación que hay todos los días. Entonces, es un tema que nosotros no hemos querido tocar porque no es nuestro, es de la Asamblea Legislativa. Es de la Asamblea. El otro tema que usted dice que es un tema álgido, yo creo que sigo insistiendo con que hay una total desinformación de parte de los muchachos, porque cuando incluso otro muchacho, por ejemplo, hay 4 de colegio académico y otro muchacho de colegio técnico le dice, pero es que y con unas preguntas, por ejemplo, nos van a explotar, no nos van a pagar, y se les explica, incluso el mismo de colegio técnico les dice, bueno, es que nosotros hemos venido haciendo eso, no vamos a tener seguro, por ejemplo, dicen, les explicamos, mire, hay un seguro estudiantil que los muchachos están teniendo, siempre lo van a tener, no es solo por el hecho de que van a ir a una empresa, siempre el estudiante lo va a tener. Entonces yo sigo insistiendo y creo, y estoy tan segura, después de haber estado escuchando tantos jóvenes en estos días, que ellos están muy desinformados. Yo no sé si es que no lo han leído todo o que alguien les está informando en relación con temas que no son, pero creo que ese Yo es creo el que tema. sí sabe. ¿Usted ha detectado si alguien les está informando sobre educación dual? No, eso sí que es muy difícil porque ellos ¿No ha visto llevan escrito. brochure, mensajes de WhatsApp? No, ellos llevan su teléfono como es normal, pero no en el tema de... Ellos llevan leído, ahí yo veo donde llevan el documento en su celular, ni siquiera en papel, lo llevan leído y subrayado, y entonces esas son las preguntas que ellos realizan con base, pero sí, como que ellos llevan el proyecto, pero tal vez con una versión 2 o 3, sí, entonces yo creo que ahí es el tema de que ellos deberían de estarse informando como más actualizado y ahí es donde uno les enseña también. De hecho, a mí me gustaría para la gente que está escribiendo la educación dual no va porque no va, les pediría un esfuerzo mayor. ¿Me pueden poner cuál es su preocupación, por favor? Decir, no va porque nos van a esclavizar, no va porque es mano de obra barata, no va porque no tenemos seguros. Todos los argumentos que se han utilizado para ir en contra de la educación dual, porque a mí me gustaría plantearle a doña Lilian y a la ministra cuáles son las preocupaciones respecto a educación dual. Porque de manera de política pública, ministra, yo entiendo que el proyecto de ley no está en el MEP, por supuesto, pero en temas de política pública, el MEP está a favor de la educación dual. Mire, Randall, nosotros, como lo decía doña Lilian, a través de nuestros colegios técnicos profesionales, ¿verdad?, que son 138 colegios, andan alrededor, nosotros tenemos ya una política de educación dual. El Consejo Superior de Educación también ha venido analizando todo el tema de la educación dual. Hemos desarrollado un proyecto piloto específico en educación dual y tenemos las pasantías, el muchacho va y viene, pero es educación dual. Ahí el muchacho sale con una formación técnica profesional
donde pueda hacer su inserción laboral o bien pueda hacer su articulación con la educación superior, y nuestros estudiantes egresados de la educación técnica profesional, imagínense que más del 80% se queda trabajando en las empresas donde hacen la práctica supervisada. Es una gran oportunidad, y hay muchos de estos estudiantes que hacen su práctica supervisada inclusive en empresas fuera del país, en Colombia, en México, Canadá. Bueno, el año pasado teníamos un estudiante haciendo su práctica supervisada en la isla del Coco. Imagínense qué experiencia tan bonita. Pero entonces el 80% de nuestros estudiantes de colegios profesionales, de colegios técnicos profesionales, el de 10º año, que hacen ya la práctica supervisada, ¿se quedan trabajando en la empresa? Se quedan trabajando en la empresa. Son muchachos que salen con un perfil profesional tan alto, y aquí ¿cuál es el valor agregado que esto tiene? Salen con la educación técnica, salen con la educación académica, hacen esa pasantía en 10º año, hacen la práctica supervisada en 10º año, y son muchachos que ya van perfilados, como le digo, para quedarse en la empresa y poder continuar en una articulación con la educación superior. Esto es importante saberlo. ¿Qué es lo que nosotros lo que tenemos es una política de educación dual en el Ministerio de Educación Pública, y hemos seguido en esa trayectoria durante muchos años. Una vez que se apruebe el proyecto de ley, se haga la discusión del proyecto de ley, veamos a ver en qué el Ministerio podría acogerse como parte de ese proyecto de ley. Pero ahí está, en el proyecto de ley está involucrado el INA, está involucrado una caracterización de la población. O sea, tendremos que ver el final ya del proyecto de ley aprobado para ver en qué le compete al Ministerio de Educación Pública. Pero ¿hay algún elemento de lo que se ha dicho que a usted le parezca que tienen razón respecto a educación dual? En realidad, si nosotros estamos hablando de la educación dual y lo que respecta a nuestros estudiantes de nuestros colegios, en realidad a mí eso está protegido, o sea, no hay ninguna preocupación en ese sentido. Por eso le digo, habría que ver cómo termina el proyecto de ley, porque eso se sabe, todas las discusiones, las mociones que tiene, para ver en qué le compete realmente al ministerio y en qué se acoge el ministerio. Pero en este momento no podríamos hablar de que vamos o no vamos, estamos en acuerdo o en desacuerdo, porque atiende población que está, mucho énfasis de proyectos en población que está fuera del sistema educativo, ¿verdad? Fuera de nuestras aulas. Eso es una atención a esa población, tendrá una caracterización, estará involucrado el INA u otras instituciones. Lo que respecte propiamente a nuestra población de nuestros colegios, ya veremos cuál es el sentido y cómo respondería el Ministerio de Educación Pública a esto. Hablemos de las pruebas FARO. La vez pasada usted vino 1 hora y media y me cuesta entenderlas, ministra. Yo en eso no culpo a los estudiantes, cuesta entender las pruebas FARO. Lo que pasa es que cuando uno pide un argumento para estar en contra de las pruebas FARO, no encuentra ninguno. Excepto que algunos dicen, y yo se lo planteé ese día a usted como viceministra, si la implementación no fue atropellada. Bueno, vamos a ver un poco, caracterizar esas pruebas FARO. Ahí doña Lilian lo explica muy bien y le vamos a dar ahora la oportunidad. Pero yo lo que sí le puedo garantizar, Randall, a usted y a la ciudadanía en general, es que es un avance muy importante en el país en términos de prueba nacional, y que es una prueba nacional que deja muy de lejos al bachillerato que hoy tenemos. Que muy ya de lejos. Mucho lo deja lejos al bachillerato. ¿Por qué? Porque el bachillerato en este momento no está rindiendo la información que se requiere, no responde a un programa por habilidades. Si el ministerio hace un esfuerzo durante muchos años de plantear programas por habilidades, ¿qué significa eso? La evaluación hay que hacerla por habilidades. Uno de los elementos que siempre han reclamado nuestros docentes y nuestros estudiantes es que la prueba de bachillerato no era un fiel reflejo de lo que se veía en el aula. Nosotros lo que estamos garantizando es que FARO responda a esa realidad del aula. ¿Por qué? Porque lo que se hace en el aula, que tiene que ver con los programas de estudio, es lo que se va a valorar. Entonces, por eso digo que lo deja de lejos. Ya el bachillerato va de partida, ya es el último año que se aplica bachillerato. Esa discusión se ha dado en el ministerio durante años, diferentes administraciones, y es esta administración la que hace valientemente ese salto cualitativo. Yo no dudo que la gente pueda tener temor, porque veníamos de un formato, de una prueba muy conocida, con unas características. Los profesores ya conocían que tenían que poner a estudiar a los estudiantes, a hacer prácticas sobre bachillerato, y hoy cuando se da este salto cualitativo, que yo también lo comprendo, es una transición, y como transición tenemos que verla y tomar las medidas desde la dirección de gestión, que doña Lilian es la subdirectora. Entonces, en ese sentido, pues también la ciudadanía tiene que estar tranquila, porque nosotros no estamos cambiando el bachillerato a FARO para tener una mayor exclusión.
evaluación, al contrario, es para que todos los muchachos puedan tener la oportunidad de hacer su prueba nacional, de concluir el bachillerato y dejar la cantidad de rezagados que hemos dejado durante años, que no hemos atendido, ¿verdad? Porque realmente la promoción del bachillerato al final determinaba. Ya no logró el bachillerato, ya difícilmente era repetir la prueba 1, 2 y 3 veces, ya lejos del sistema educativo, y por lo tanto ya le iba a costar más poder concluir su bachillerato, pero por eso está propuesta para hacerla en 10º, el estudiante la puede repetir si no quedó satisfecho con su porcentaje, y lo que se va a valorar son todas aquellas habilidades que se desarrollaron durante el proceso. Pero doña Lilian nos explica más. Ya le doy chance, doña Lilian, pero ministra, en su criterio, perdón. Entonces, ¿qué les molesta las pruebas FARO a ellos? Es que, Randall, una vez que les apliquemos, yo creo que nosotros vamos a tener la oportunidad de saber qué es, y nosotros no vamos a cambiar de un sistema que hemos considerado ya obsoleto, que ya dejó de rendir los propósitos, de cumplir con los propósitos que estaban establecidos, porque las características de la población es otra, los requerimientos en educación son otros, entonces jamás vamos a hacer un salto para atrás. Es un salto cualitativo, pero claro, puede haber temor por esta desinformación o porque realmente les cuesta comprender, como dice usted, por qué ese salto es importante y le toca a esta generación, pero siempre la discusión es qué cambiamos primero, una cosa o la otra. Yo creo que aquí es para adelante, ni un paso atrás, porque le garantizo que esto va a ser una mejora cualitativa importante en el sistema de evaluación. Entonces están en contra por incomprensión y miedo. Podrían ser los dos factores asociados, por eso en el tema de todos los diálogos que hemos establecido, las jornadas de diálogo, un tema casi que el más importante es poder divulgar sobre FARO. Nosotros hemos hecho infografías, hemos hecho diferente documentación que hemos facilitado por los medios de las redes, pero parece que no ha sido lo suficientemente, no ha sido suficiente esa información. Doña Lilian, ¿le puedo ampliar más con el tema de FARO? Vamos a ver, si lo puedo decir en muy pocos minutos, que creo que es importante también darlo a conocer. A nivel internacional ya nos hemos dado cuenta que no es un invento tampoco nuestro cuando decimos que, bueno, hay 3 asignaturas de evaluación que son indispensables a nivel internacional, como son la matemática, las ciencias y la comprensión lectora, o el español, que en este caso es lo que nosotros tendríamos aquí como prueba. Y no podemos obviar, obviamente, el tema de la cultura nuestra, que está en los estudios sociales, que próximamente la evaluaríamos. Pero esas 3 asignaturas son básicas, no como un invento costarricense, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no evaluaron esta u otra asignatura? Es algo que ya ha estado probado por estudios internacionales a través de la historia y a través de todo lo que es el tema de psicometría. 3 asignaturas importantísimas, 3 asignaturas que son las que al ser humano le van a decir cuáles son sus habilidades para la vida, para desarrollarse. ¿Qué es lo que queremos a partir de ellas? Bueno, es como le decía yo a los jóvenes en estas visitas, hay un montón de información y un montón de conocimiento que ustedes van a obtener a través de el internet, redes sociales. Antes ocupábamos una enciclopedia de esas que comprábamos en 12 tomos y teníamos que hacer las tareas en esa enciclopedia. Hacíamos el mapa escolar dibujado. Cosas como esas. Ahora nosotros el conocimiento como docentes, los que hemos estado en el aula, yo no tendríamos que darlo de esa forma. Asumiríamos algunas cosas, pero algunas cosas el docente es indispensable para que esté ahí, para que también, número 1, aclare conceptos, para que enrumbe los estudiantes hacia una línea correcta del conocimiento, porque no todo el conocimiento tampoco que está en redes sociales es el correcto. En eso yo creo que estamos claros todos. Pero es cómo yo uso ese conocimiento, cómo lo uso, cómo lo utilizo, qué tengo que hacer con ese conocimiento. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la guerra de Ochomogo? ¿En qué año exactamente? Y el día, es probable que usted no me lo diga. Pero si yo, como docente, no solo le cuento a usted, porque usted probablemente le digo, bueno, puede usar su celular para buscar la fecha, va a ir y buscarla y ahí está el conocimiento. Pero si yo le digo a usted, además, ¿por qué fue la guerra de Ochomogo? Y empiezo a explicar las causas, consecuencias de todo lo que está sucediendo, de la Primera Guerra Mundial, de un montón de cosas más. En el caso de la matemática, que tal vez no es mi área, pero que podríamos pensar, bueno, ¿por qué esta área es de esta forma? En el español, ¿cómo vamos nosotros a interpretar? ¿Cómo vamos a interpretar la lectura de tal texto? No necesariamente que me diga por qué lo escribieron de esta u otra forma. Entonces yo creo que eso es lo que hay que explicarle. Y yo creo,
estoy casi segura que hay un gran problema también de temor de parte de los docentes. ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Cómo hago yo para dar ese salto tan importante? ¿Cómo hago para brincarme del mero conocimiento a explicarles el porqué de todo eso? Entonces va a requerir, don Randall, que hagamos un esfuerzo como docentes. Yo creo que va a requerir, el docente tiene que hacer un gran esfuerzo para poder ir más allá del conocimiento puro como memoria, por ejemplo. Va a tener que requerir mejores profesores, indudablemente. Sí, yo creo que también el tema de capacitación docente en las universidades va a tener que cambiar. Cómo enseño yo las asignaturas en las universidades también va a tener que cambiar. Cómo yo traigo esos nuevos docentes al aula. Pero yo creo que ese tema. Si hay Entonces, resistencia de los docentes al tema de las pruebas FARO. Yo no diría que al tema, y estoy segurísima que no, por lo que he oído de los muchachos. Ellos no están resistentes para nada a las pruebas FARO. Ellos están asustados de qué son las pruebas FARO. No, de los docentes. Es que muchos de ellos dicen, es que mi profe me dice que cómo vamos nosotros. Entonces uno le explica y les dice, mire muchachos, es que el tema es este y este y este. Usted ya aquí, bueno, ¿y qué estudio? ¿Qué me tengo que estudiar? ¿Qué me tengo que aprender? No tienes que aprenderte nada, pero tienes que aprenderte todo. O sea, cuando yo digo, y no quiero malinterpretarme aquí ni estarme contradiciendo, tenés que entender cómo es ese conocimiento que está ahí, cómo usted lo lleva a cabo, cómo lo pone ya sobre papel. Cómo no es solo aprenderse el por qué, no sé, voy a ir a primaria, por qué el ciclo de la vida o de... Vamos a aprender con H. Yo creo que eso es. Yo creo que es un interiorizar el conocimiento, y yo creo que cuando nosotros tengamos verdaderamente esos muchachos es cuando vamos a decir, tenemos muchachos de primer mundo. Si el Ministerio de Educación no avanza, Randall, nos vamos a quedar en un Ministerio de Educación y en una Costa Rica de tercer mundo. En educación nosotros tenemos que enseñarle a ese muchacho que es el que queremos que vaya a hacer un doctorado, una maestría, una licenciatura a otro país. Los queremos para que estudien y sean mejores personas. Eso es lo que queremos, pero cuando ellos llegan a otro país, a mí me asusta pensar que ellos no estén preparados realmente en habilidades para la vida, que es lo que en este momento es donde tenemos que preparar a los seres humanos que estamos. ¿Usted vio la Sociedad de los Poetas Muertos? Sí. Entonces, usted lo que me está diciendo es que vamos a pasar de tener profesores como los que estaban en la universidad en esa película para convertirnos en Keating, que es el personaje que hace Robin Williams. Esa es la diferencia de enfoque en cuanto a cómo enseñar y cómo dar la materia. Lo entendió usted muy bien, entonces, el faro. Yo creo que eso es lo que queremos. Sí, pero no me refería al faro. ¿Sabe a qué me refiero? Al reto enorme de los profesores. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, y yo creo que doña Giselle, bueno, todavía más como señora ministra, eso es un reto para todos, para los papás. Imagínense el reto para los papás. Para el mismo estudiante. Vamos a tener de dejar un conocimiento, una materia meramente memorística por entender, por aprender, dije, con H intercalada, que es interiorizar el conocimiento. Y para los formadores, imagínese usted, también. Para los formadores de formadores va a ser un gran trabajo también. Pero si no lo hacemos, Randall, nos vamos a quedar muy largo. Y los profesores ya saben qué es esto, ministra, porque es que por aquí nos decían, es que nosotros no sabemos nada, no tenemos objetivos, no tenemos temarios, no tenemos nada. Vamos a ver, yo creo que eso hay que contextualizarlo, Randall. Si no saben, a la mitad le acaba de dar un infarto yéndola. Yo creo que es importante, y es lo que estamos trabajando en las regiones educativas que hemos estado visitando estos meses atrás. Resulta que el ministerio, repito, ha hecho un gran esfuerzo. Imagínense, voy a poner de ejemplo matemática. El programa de matemáticas se cambió en el 2012. El Ministerio de Educación Pública hace un esfuerzo, y ese programa de matemática es un referente a nivel internacional. Es un programa que plantea el desarrollo de habilidades específicas y habilidades superiores. El centro de la razón de desarrollar el contenido matemático que está en ese programa de estudio, que además tiene una coherencia desde el primer grado hasta el 10º año, donde las 4 áreas de la matemática vienen de una manera escalonada, desarrollándose en la propuesta programática específicamente. Imagínense que desde el 2012 hemos venido con procesos de capacitación, hemos venido trabajando en diferentes formas. Inclusive tenemos un equipo especializado que se llama Reforma de Matemática, donde ha hecho cantidad de materiales, ejercicios. En el 2016, doña Lilia, en verdad usted no me deja mentir, en el 2016 hicimos ya una prueba más cerca de ese programa de matemática. Cuando nosotros le preguntamos a los profesores que
que habían desarrollado, muchos de los profesores no habían desarrollado el programa vigente, habían quedado con el programa anterior. Entonces, Randall, eso significa que las reformas educativas, ¿verdad? En esas políticas públicas que aprueba nuestro Consejo Superior de Educación, se hacen esfuerzos en desarrollo profesional, pero si no se cambia la clave, que es la evaluación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos programa de estudio con enfoque por habilidades. Tiene que darse la mediación en el aula con enfoque por habilidades, y la prueba nacional, igual que los procesos de evaluación de aprendizajes en el aula, tiene que darse por habilidades. En eso tenemos que ser coherentes. ¿Qué nos faltaba a nosotros? Esa pieza que es la prueba nacional. ¿Y cuál era la queja siempre de nuestros mismos profesores? De que ustedes tienen un programa por habilidades, se hace una prueba de contenido. Sí. Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces dijimos, no, ahora hicimos ese cambio para poder buscar esa coherencia. Ahora, ¿qué hay que hacer esfuerzos? Nos dice doña Lilian, sí, estamos haciendo esfuerzos desde la capacitación, el desarrollo profesional docente, centrado en el desarrollo de habilidades. El planeamiento didáctico, el docente tiene que hacerlo por habilidades. ¿Y qué significa eso? Significa que entonces los estamos acompañando, les estamos dando la caja de herramientas, ahí tiene todos los recursos para hacer un planeamiento por habilidades. Tiene el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Superior aprobó una política curricular la administración pasada que tiene 4 dimensiones y 13 habilidades. Y esas 13 habilidades se las estamos dando desglosadas en rasgos de desempeño, por niveles de desempeño, para que pueda hacer su planeamiento didáctico. O sea, ahí, si no es ahora, no hay cuándo, Randall, realmente. Ministra, dice Juan Colmenares en Facebook Live, el sistema educacional, que creo que es educativo, ha fracasado. Y hay que buscar nuevas formas de educación, una educación analítica, profunda y práctica. ¿Esas son las pruebas FARO? Eso es. ¿Qué le pareció a usted? ¿Usted vio la Sociedad de los Poetas Muertos? Sí, claro, por supuesto, varias veces. ¿Y le pareció el ejemplo? Claro, es un ejemplo válido. Y hay otras. Hay una serie muy linda también ahora en el famoso Netflix, que es Merlí, que es un profesor totalmente disruptivo, donde lleva al estudiante a pensar, donde lleva al estudiante a concluir, donde lleva al estudiante a sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, en el tema de la comunicación, su área de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Estudiantes que se puedan comunicar bien, no es estudiantes que las reglas ortográficas, todas las reglas de acentuación las sepan aplicar, pero lo más importante es que en esa aplicación que hace, su comunicación sea una comunicación fluida, que pueda redactar bien, que el muchacho tenga ese desarrollo lingüístico inclusive, ¿verdad? Para poderse comunicar. ¿Qué es lo que decimos siempre? Pretendemos estudiantes que tengan un razonamiento lógico, no pretendemos estudiantes que puedan comunicarse hábilmente, que tengan un segundo idioma avanzado, y en eso estamos haciendo esfuerzos muy importantes. Imagínense que inglés, estos días atrás, ¿verdad? Porque la noticia ha sido los centros educativos cerrados, 50 de 800 y el resto de secundaria, pero tenemos estudiantes haciendo pero una muestra de diferentes colegios del país haciendo una prueba de dominio lingüístico para tener línea base de estudiantes. No teníamos línea base del nivel de dominio lingüístico de los estudiantes. Les estamos ofreciendo para este año y para las pruebas FARO ya la prueba de inglés, no la prueba de inglés que nosotros hacíamos en el Ministerio de Educación Pública. Es una prueba que responde a los requerimientos internacionales. Es una prueba que le dice a usted yo la aplica Giselle Cruz y le dice su nivel de dominio lingüístico es en la banda internacional es tal. Esos muchachos que están haciendo las pruebas en este momento que nos ayuda con línea base es para ofrecerles una beca, un mejor inglés y puedan desarrollar sus competencias lingüísticas. Usted me va a decir que eso no son avances cualitativos, es lo que hemos dicho, necesitamos muchachos que hablen inglés. Yo andaba en Guanacaste la semana pasada y uno de los requerimientos para laborar en Guanacaste, las limitaciones que tiene es que la población no es bilingüe. ¿Qué hicimos ahí? Tenemos ya un plan de estudios con la Universidad de Costa Rica, con la sede de Guanacaste, para formar maestras bilingües. O sea, hay que ir dando los saltos cualitativos importantes para poder que la educación sea bilingüe en este país, que es un requerimiento. Y ahora, hay padres de familia que pueden pagar horas extra a los chiquillos, darles un curso, pagarles un curso, pero hay muchos otros que no. Entonces nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que esos muchachos puedan tener una prueba de dominio lingüístico y le diga, mire, su nivel de inglés es ahora si le falta para la banda B2, le faltan tantas horas. Patricia Jiménez, ya le doy la palabra. Doña Lilian dice, eso ministra, Merlí es excelente. Utilicen ese método de Merlí que los estudiantes tengan que pensar y analizar, porque ahora con los benditos celulares son cero análisis. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los celulares, Patricia, pero digamos, en el tema de fondo,
eso es lo que se está buscando. Entonces, Claro, pues. podríamos invitar a la gente, si quiere ver Netflix, puede ver Merlí. Y a Ese los es el profesores, a los profesores. Y a los profesores, por favor, a que vean Merlí, y si no, que vean a Sociedad de los Poetas Muertos también, si les gustan más los clásicos, porque el profesor Keating es lo que refleja, digamos, el tema de la enseñanza por habilidades. Randa, nada más ahí, porque yo no quisiera, hacerle propaganda a Netflix. No solo hacerle propaganda a Netflix, sino hay muchos docentes de nosotros que hacen las cosas muy bien. Lo que pasa es que nosotros en nuestro país estamos muy acostumbrados solo a las malas noticias, y las buenas prácticas a veces no las evidenciamos. Pero ahora que le insisto, que he recorrido el país, me encontré un profesor en San Carlos, creo que un profesor de Guatuso, un profesor de matemática que da en sus horas libres clases de portugués, y se me acerca y me dice, en ese caso ese momento era viceministra, ¿cómo hago yo para conseguir la prueba de certificación de dominio lingüístico de portugués para mis estudiantes, que en sus horas libres en el colegio yo les doy portugués? Entonces inmediatamente uno contacta, y así le puedo contar N experiencias de profesores que realmente hacen grandes esfuerzos, que están identificados con la educación de este país, con la educación pública, y esos son los profesores, junto con otros que tenemos que ir acompañando, irles ayudando para que su práctica pedagógica cada día sea mejor. Lilian. Bueno, tal vez aquí un poco para reforzar lo que decía doña Giselle en el tema de lengua extranjera. Sí estamos encontrando cosas increíbles que están haciendo en los centros educativos, y por ejemplo cuando hacemos ya las pruebas de certificación en idiomas, por ejemplo, que ya también hicimos en portugués este año, ya hicimos en mandarín, hemos hecho algunas en primaria y secundaria, en francés ya hicieron algunos estudiantes, a final de año los de bachillerato hacen en francés. Ahora la pregunta es, ¿cómo hay estudiantes que con las mismas 3 lecciones que tienen todo el resto de profesores del país, hay estudiantes que tienen hasta un B1 y un B2, los hemos certificado, y no les están dando más que eso? O sea, yo creo que ese es un docente que está haciendo algo interesante. Ahí es donde también nos hemos dado la tarea de ir a buscar esas prácticas buenas que nos hemos encontrado, no solo encontrar lo malo de los centros educativos, de los docentes. Yo creo que una misión y un trabajo que tenemos que hacer como centro educativo es buscar esos puntos buenos y replicar eso muy bueno que se está haciendo, porque un docente está haciendo en matemática, por ejemplo, en pruebas internacionales nos encontramos casos así como aislados de un estudiante que estuvo en el nivel más alto de la matemática en prueba PISA. ¿Qué hizo ese profesor con esos estudiantes de ese colegio específico para que fueran tan buenos? O sea, algo está pasando. Y el otro tema es a nivel de factores asociados al rendimiento. Yo creo que una cosa súper importante que está haciendo el Ministerio de Educación y que no la hemos logrado hacer nunca, hay que ser también honestos, excepto con las pruebas de diagnóstico de 6º y 9º año que estuvimos realizando en los últimos 8 años, hay algo que no hemos venido haciendo y que nos dice la teoría es que definitivamente tenemos que conocer los factores que están asociados al contexto, y uno de esos factores justamente es el contexto educativo. Pero para conocerlo tenemos que preguntar. Yo no puedo nada más decir ese colegio tiene estas y estas y estas deficiencias, o tiene estas y estas virtudes. Y eso es lo que nos va a ayudar también con cuestionarios de factores de contexto que les vamos a aplicar. Al lado de una prueba cognitiva, no solo voy a saber qué saben en matemática, cuánto saben en español, o cuánto saben en estudios sociales, también le voy a preguntar al estudiante cuál fue su metodología para aprender. Al docente le voy a preguntar, y vamos a lograr por primera vez en la historia de Costa Rica de saber qué está pasando y poder tener política educativa para hacer cambios significativos. Si nosotros no conocemos lo que está pasando en el aula específicamente, es imposible hacer cambios específicos a nivel, por ejemplo, de preparar docentes, de llevar a cabo metodologías diferentes. Eso es lo que yo creo que nos va a favorecer con las pruebas FARO, que hay muchos otros factores que están no solo asociados a la prueba que va a hacer el estudiante, sino otros instrumentos que vamos a poder aplicar. Hablemos ahora de otro tema álgido. Ministra, ¿dónde se les ocurrió agarrar plata para construir baños nuevos donde entre y salga la cantidad de chiquillos que quieran, hombres y mujeres, y se puedan encerrar en el baño, ministra? Bueno, Randall, primero, no hemos construido ningún baño nuevo. Bueno, no, eso es mentira, Eso no es mentira, que están agarrando no, plata para construir baños nuevos. Además, usted sabe que en el erario público, en el presupuesto nacional, usted no puede tomar plata de un lado para otro. La semana pasada alguien me dijo, yo estoy de acuerdo con los baños, pero que no agarren plata de ningún lado para construir. Vamos a ver.
Voy a explicar un poco detenidamente eso que ha causado alguna confusión o mucha. ¿Alguna? En realidad, moderada, ministra. nosotros tenemos protocolos de atención en caso particular de la población LGTBIQ, igual como otros protocolos, ¿verdad?, de no violencia. Es una serie de protocolos que son herramientas que hemos ido construyendo a lo largo de los años y se las damos a los docentes en caso de una situación particular, igual como un protocolo, qué sé yo, de emergencias, de desastres. Ay, yo no sé cuántos protocolos tendremos, podrán ser 10 o 12, depende de la situación. Con este caso en particular de los baños, lo que sucede es que el protocolo indica que en caso de una situación de violencia y bullying, que lamentablemente las tenemos, y el estudiante hace esa denuncia, ¿qué hace el profesor? Activar el protocolo. Ese proceso significa que el docente, en caso que si determina que hay violencia en ese sentido, pues entonces le da al estudiante la llave para que utilice el baño que tiene la sala de profesores o el director a ese estudiante o a ese estudiante en particular. ¿Profesor es hombre o baño, profesor es mujer? Bueno, pues mentira, los dos van al mismo baño. Por eso eso, eso te iba a decir, que realmente él va al baño y es el baño como el que tenemos en la casa. Hay muchos lugares públicos, yo no estoy visto los restaurantes. Ahora uno ya que es más grande, le cuesta hacer la diferencia. No, mira, es un baño para, va un hombre o va una mujer. En este sentido, nosotros, ese es lo que tiene el protocolo en el momento que se acaba el bullying por una situación de condición de género, ¿verdad? En ese sentido, pues no tendríamos que activar el protocolo, pero lamentablemente hay que activarlo. Son casos que suceden en los centros educativos y eso es realmente el tema de los baños. Entonces, no se van a construir nuevos baños. Okay. No podríamos construir baños porque eso es parte del proceso de infraestructura, eso está... Ministra, yo entiendo eso, pero usted comprende que hay una enorme cantidad de gente molesto porque mientras se puede invertir en otras cosas, se van a poner a construir baños. ¿Usted ha oído esa frase? Yo la he escuchado 10 veces en los últimos días. Yo creo que es parte de la desinformación, Randall, Okay. y de esa forma en que nos estamos comunicando ahora, ¿verdad? Sacando frases de contexto. Eso hace mucho daño a la gestión pública. Uno tiene que dedicarse mucho rato a decirle esa no es la forma, cuando en realidad podría estar dedicado uno a cosas sustantivas, que es la mejora de la educación de este país. El tema de los baños neutros simplemente es un protocolo que no es construir baños y que dice que cuando el profesor detecte cuando hay una denuncia, exactamente. Okay, cuando hay una denuncia. Exacto. Ese profesor le puede decir al estudiante, tome la llave del baño donde vamos los profesores y use usted ese baño. Exactamente. Y no se meta al baño, porque, mucho ojo, todos fuimos escolares y colegiales, no solo para las personas con gustos diversos sexuales. Es que en el baño pasa un montón de cosas. Se le hacen bullying a los que somos gordos, a los que son flacos, a los que no andan tenis nuevas, a los que no. Eso justamente lo que busca evitar y los baños de los centros educativos es uno de esos focos de bullying fuerte, desde lo que se rayan las paredes hasta lo que se dice, hasta de las actitudes que se tiene. Entonces el profesor dice, mira Randall, vos me dijiste que te estaba molestando porque, y les voy a contar una cosa, yo tengo un montón de vello en el pecho, en el cole era el único que lo tenía, y barba, y entonces a mí me decían chubaca en el colegio y hubo un momento en que realmente me molestó, claro, porque cada vez que nos cambiábamos para ir a jugar básquet, entonces me vacilaban. Ok, yo voy y denuncio eso, y entonces me dicen, ok, perfecto Randall, toma la llave y ahí te cambias ahí. Exactamente. Ese es el gran drama de los baños neutros. Ese es el drama de los baños neutros, como usted lo está mencionando, Randall. En realidad, nosotros tenemos una educación pública, es una educación pública universal, inclusiva, ¿verdad? Van los estudiantes, tienen que sentirse seguros, tienen que sentirse protegidos, y por ahí nosotros tenemos entonces que estar alertas y estar atentos a las situaciones que suceden. El ministerio también ha hecho muchos esfuerzos hace muchos años por estar trabajando todo lo que es la atención al bullying, ¿verdad? Todo ese tema de no violencia en los centros educativos, haciendo esfuerzos atendiendo los centros educativos donde más ha emergido situaciones de violencia, porque para bajar ese nivel, porque bien lo decía Randall, el centro educativo tiene que ser un centro de protección
situación donde usted se sienta cómodo, donde usted la pase bien, y eso marca la exclusión. Cuando una persona no se siente bien en un lugar y es el único lugar que tiene, el único colegio donde puede ir, y se siente mal y desde la mañana está pensando en ir, y a veces uno ha sabido de muchachos que hasta dolor de estómago les da ir al centro educativo. ¿Por qué? Porque de ahí hay esa situación de bullying que a veces pasa por los adultos, Randall. Muchas veces los adultos promovemos también con comentarios en las casas, con los comentarios en los lugares de trabajo, y nos prestamos también para fomentar el bullying. Entonces, en la medida en que nosotros trabajemos este tema, vamos disminuyendo esta situación, y los estudiantes cada día se van a sentir más cómodos y más felices. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno recuerda con afecto, con cariño, con nostalgia, la escuela y el colegio. Es un lugar bonito donde deberíamos sentirnos bien, y hay que mejorar muchas cosas, pero yo creo que es importante que los estudiantes se sientan cómodos ahí, y para eso están nuestros profesores, para hacer esa protección también. Ministra, el tema de los baños neutros solo se da cuando existe bullying asociado a la condición sexual de una persona, porque es que aquí nos están preguntando. Pregúntale a la ministra si un niño recibe bullying por ser pobre, negro o gordo, también puede optar por los baños neutros. Por eso le puse el ejemplo del vestidor. Yo recuerdo compañeros que realmente se quedaban de últimos para cambiarse en el baño, para que nadie los vea, porque no les gustaba que los vieran sin camisa, porque eran muy delgados, o no eran delgados y teníamos muchas llantas, y entonces eso genera, por supuesto, un malestar enorme en el autoestima. Cuando hablamos de baños neutros, estamos hablando solo de que se haya recibido una denuncia por bullying a nivel de diversidad sexual, o puede ser cualquier tipo de bullying. Bueno, en realidad nosotros lo hemos visto más, el profesor tiene que valorar ahí la situación, ¿verdad? No podemos generalizar. Y sobre todo en adolescentes a veces se da, ¿verdad?, por su condición o su identidad de género, pasa muchas veces que se hace bullying en el baño, ¿verdad? Los muchachillos están esperando ahí que llegue el joven, la muchacha o el muchacho, y aprovechan esa situación. Ahí cada docente valorará cuál es la situación en particular. Lo que sí no podemos permitir esos niveles de agresiones, esos niveles de violencia. Insisto que hay que hacer una intervención temprana y oportuna, porque muchas veces la situación de bullying, indistintamente por las razones que sean, Randall, genera exclusión. Cuando un muchacho no se siente bien en el centro educativo, generalmente decide no volver, y por más esfuerzo que haga el padre de familia, no vuelve, y eso es una responsabilidad de todos. Por eso es muy importante, sobre todo en la adolescencia, trabajar todos estos temas, el tema del respeto, el tema de los derechos, ¿verdad? Nosotros hablamos más de respeto que de tolerancia. ¿Por qué? Porque el respeto es indistintamente de sus características, indistintamente como seamos, tenemos que respetarnos unos a otros. Esa es una condición también que debemos de fomentar en los centros educativos. El centro educativo no es solo para ir a aprender matemática y español, es un centro de convivencia. A mí siempre yo hago más o menos la comparación con la casa. Usted en su casa con sus hijos hay situaciones que no las puede permitir, y usted las habla con ellos. Lo que pasa es que es un centro educativo, es una gran cantidad de estudiantes, y esa es la labor tan importante de los docentes, ¿verdad? No solo con el ejemplo, sino atender de manera oportuna estas situaciones. Aquí están diciendo, si el ministerio hubiera explicado esto antes, no hubiera sido este drama. Es cierto que no lo explicaron, don Edgar no supo explicarse, usted no supo explicarse como viceministra, cambiaron la versión de los baños neutros. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Vamos a empezar que no hemos cambiado ninguna versión. En realidad, tal vez el término neutro no se entendió como creíamos nosotros, ¿verdad? En un lenguaje puede haber sido un lenguaje mucho más sencillo, pero el protocolo existe desde hace mucho rato. Se han capacitado a nuestros orientadores, se han capacitado a nuestros profesores para la atención de este protocolo y de otros. Puede ser que no nos hayamos dado a entender bien, pero cuando usted revisa el protocolo es clarísimo, dice, se activa el protocolo en una situación de violencia, por lo tanto tiene posibilidades de ofrecerle al muchacho otro espacio seguro para atender sus necesidades, que va a ser el baño individual que está en otra parte del centro educativo. ¿Por qué los muchachos siguen en huelga hoy? ¿Qué les molesta? Bueno, en primer lugar, Randall, todos los muchachos no están en huelga, están en... Discúlpeme, yo cometí el error que tanto he criticado, y lo voy a decir porque cuando uno agarra el grupo de estudiantes del país y lo resume a METSE, se lo voy a preguntar cómo lo pienso. ¿Por qué el grupúsculo de METSE sigue en huelga y en manifestación si pareciera que todo está tan claro? Bueno, yo creo que es importante aclararle a la población en general, a toda la ciudadanía,
que hoy lo que tenemos son 22 centros educativos, que la mayoría de los centros educativos están cerrados por 2, 3, 6, 10 estudiantes, no son la mayoría, y por eso hemos actuado en un proceso, iniciando por el diálogo, con la intervención de la Fuerza Pública y el Patronato Nacional de la Infancia para poder dialogar y abrir en bien los centros educativos. Ya hoy estamos con la Fiscalía. En realidad hemos hecho los esfuerzos para las jornadas de diálogo y legitimar ahí el diálogo con los representantes oficiales de los centros educativos, que son los presidentes o miembros de los gobiernos estudiantiles, y en realidad yo creo que no hay ninguna justificación para que los muchachos estén en huelga el día de hoy. Los temas que no son agenda del MEP, nosotros no los podemos controlar, están en la Asamblea Legislativa o están en otras mesas de discusión. Nosotros seguimos abiertos al diálogo y por eso hoy hago un llamado, Randall, mañana empiezan las pruebas de bachillerato de redacción y ortografía en todo el país. Me parece, todos los estudiantes tienen derecho a resolver esa prueba en armonía, en tranquilidad. No se vale que unos cuantos estén asusando ahí para que ellos no puedan hacer su prueba, y eso nos vamos a garantizar que así sea. Por eso estamos extremando también las medidas de atención a los centros educativos donde se ha frecuentado el cierre, y creo que en el buen tino de los profesores, como siempre han respondido, también de los estudiantes que en este momento están fuera de los centros educativos, que no quieren ingresar. El estudiante no tiene ningún derecho a estar a huelga, él puede manifestarse, pero el derecho a huelga en el estudiante no existe. Lo que existe es la posibilidad de manifestarse. Entonces, en este sentido, creemos muy importante que mañana se dé esa prueba, como que el derecho y la responsabilidad le corresponde al director, a los profesores, de que se dé en la mejor de los términos estas pruebas y puedan concluir. No hacer una prueba en este momento de bachillerato el día de mañana en un centro educativo significa una gran logística para el ministerio, significa una gran desazón y una gran frustración para los estudiantes que sí quieren hacerla. Por lo tanto, yo creo que el llamado es a que los centros educativos estén abiertos, si los profesores están en huelga, con el llamado que hizo la APSE, que me parece de alguna manera irresponsable hacer un llamado en el momento que saben que hay aplicación de bachillerato a ir a huelga. Esto también deberían de valorarlo en el contexto de la forma en que utilizan el derecho a huelga y lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Me parece que ahí se podía interpretar por parte de los señores diputados como un abuso al derecho de huelga, de hacer el llamado específicamente cuando sabemos que está programada una prueba de bachillerato desde el año pasado. Ya de principio de año nosotros sabemos que la prueba era el 23 de julio, esta de redacción y ortografía, y ahí estamos extremando todas las medidas para que nuestros muchachos, nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser, puedan hacer la prueba en las mejores condiciones. ¿Se va a volver a reunir con METSE? No, señor. Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos. Solo se va a reunir con los gobiernos estudiantiles. Con los gobiernos, por eso le decía, con los gobiernos nos estamos reuniendo ya, y que nosotros lo que estamos haciendo es sistematizando todas esas inquietudes de los estudiantes y una representación de estos gobiernos estudiantiles, hablar con ellos cuáles son sus necesidades, valorarlas, pero con los representantes de gobiernos estudiantiles. Si hay un representante ahí de los gobiernos estudiantiles que están participando en las jornadas de diálogo, todos ellos están externando sus inquietudes. Pero vea que hoy actuamos ya con la Fiscalía, porque de ahí hemos tenido muchachos que realmente no han actuado de buena fe, no quieren ingresar al centro educativo, y ya esto no es un tema solo del centro educativo, sino es una atención ya de todas las autoridades del país. Permítanme ir a la pausa comercial. Mucho gusto. Son las 3:20 y regresamos al cierre del programa prácticamente. Ya volvemos. Con 26 de la tarde, llegamos prácticamente al final del programa. Doña Lilian, muchas gracias por venir.
Con muchísimo gusto, encantada. Giselle, muchas gracias por venir. A usted, Randall, por la oportunidad. Antes de pedirle la canción, solo quiero invitarlos. Mañana, en Matices, hablaremos de el licor con metanol. Ha sido un tema espeluznante, por supuesto, a nivel nacional. Ha traspasado las fronteras. Este fin de semana fuimos noticia en el mundo por esa situación. Así es que mañana estarán la Caja Costarricense de Seguro Social con nosotros, hablando sobre esta situación y sobre las preguntas más básicas que hay en esto. ¿A quién se le ocurre poner metanol en una botella de licor? Bueno, lo averiguaremos mañana. La ministra escogió la canción. ¿Cuál canción, doña Giselle? Se llama Imagina de Chambao. Chambao significa, bueno, es un grupo de Málaga, España, y es un... Chambao significa refugio, protección. Yo se la dedico a todos los docentes y con sus estudiantes, porque realmente el contenido de la canción es muy linda. Habla del sol, habla de las nubes, y yo lo visualizo así. Los centros educativos se convierten en eso. Gracias. A usted. Chambao, despide de Matices. Hasta luego y feliz tarde. Improvisa.